¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Feliz año a todo el mundo, a todos los que están oyendo y viendo estos mensajes. Y bueno, en este primer mensaje de este año vamos a ver un aspecto que, que es muy importante porque eh, vamos a ver uno de los pasajes de la Biblia. Lo vamos a ver en el libro de San Lucas, en el capítulo 6, y los versículos empiezan en el 46 hasta el 49. Se trata de los dos cimientos. Los dos cimientos, o así tiene un subtítulo que se llama Los dos cimientos, es un título en el cual pone la perspectiva de dos personas, uno que hace lo que Dios quiere y el otro el que no hace lo que Dios quiere. O sea, el que hace la voluntad del Padre, obviamente es una forma de ser. Y el otro, el que no hace la voluntad del Padre, hace lo mismo que hace Satanás. O sea, Satanás hace su voluntad. O sea, la persona hace su voluntad o lo hace de su manera. El otro cimiento es el que hace las cosas a manera de Dios, de lo que el Señor quiere. Vamos a leer el pasaje y luego hablamos un poco más de esto. Perdón. Dice en el versículo 46, dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. O sea, estaba bien cimentada. ¿Por qué estaba bien cimentada? Porque estaba haciendo es semejante, o sea, está poniendo un ejemplo de lo que es una persona que está haciendo la voluntad de Dios. Que es una persona semejante a que tenga una casa bien cimentada y no se va a mover. ¿Por qué? Porque está respaldado por lo que Dios quiere hacer. Dice: más el que oyó, perdón, y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Fíjense que yo tenía pensado dar un testimonio el día de hoy de este tipo de cosas, porque a mí una vez me pasó algo muy fuerte con respecto a esto. Una vez, hace tiempo, hace aproximadamente unos poquito más de 27, 26 años, íbamos a hacer, entre otras personas y yo, una empresa que iba a estar dedicada a las cosas de Dios. Y obviamente íbamos con ese rumbo. Pero cuando nosotros, antes de juntarnos, porque no teníamos forma, no teníamos capital, no teníamos nada de eso, queríamos juntarnos, pero no veíamos cómo hacerle. Entonces, yo estaba trabajando como independiente y al final de cuentas, yo estaba pensando en mí mismo la manera de cómo hacer las cosas para que saliera adelante y pudiéramos empezar. Pero, y bueno, era una forma de pensar que a lo mejor no estaba yo tomando en cuenta a Dios lo que Él quería realmente. Porque al estar pensando de cómo lo iba a hacer y cómo iba a hacer para que las otras personas pudieran dejar de trabajar en lo que estaban haciendo como asalariados
y que pudiéramos empezar la empresa. Y entonces yo dije, bueno, pues yo a lo mejor yo pongo el dinero y empieza uno a pensar cosas, ¿verdad? De cómo hacer las cosas. Y a lo mejor no era la forma, ahorita te lo estoy diciendo, a lo mejor no era la forma que Dios quería. Entonces, un día, estando yo, como todos los días, y como todo el mundo, que vas al baño, etcétera, etcétera, y estando ahí, en el baño, de repente oí una voz que venía del cielo y que decía, ¿sabes a dónde te están llevando tus pasos? Y yo dije, no, ¿a dónde? Y entonces empecé a ver, entré en un estado de visión del Señor, donde vienen unas manos muy grandes y me toman de los hombros. Obviamente todo esto es espiritual, ¿ok? O sea, nada de esto pasó físicamente, pero yo lo que estaba viendo sí me estaba pasando. Me agarra de los hombros, me levanta de donde estaba yo y, y entonces empiezan a desquebrajar los azulejos del baño donde estaba, en esa visión, y se ve todo oscuro adentro, hacia abajo. Y entonces me mete hacia ese pozo. Me dijo, ahí es donde te está llevando tus pasos. ¿Qué son mis pasos? Mis pasos son lo que yo quería hacer. O sea, la forma como yo lo quería resolver el problema de lo que estábamos haciendo o tratando de hacer de una empresa. Y obviamente al entrar en ese pozo no les voy a contar todo, porque me llevaría todo el tiempo y a lo mejor mucha gente no lo va a creer. Pero al estar ahí, yo sentí la soledad, la oscuridad, la forma de que Dios de alguna manera me estaba mostrando que lo que yo estaba haciendo en ese momento estaba mal pensado, estaba pensando como yo quería, no como Dios quería. Y entonces me empezó a mostrar ciertas cosas que obviamente pues ahorita no las voy a platicar. Si alguna vez alguno quiere que se las platique, con todo gusto se las platico, pero personalmente. Y entonces yo sentí que Dios me decía que lo que yo estaba haciendo estaba mal. No porque estuviera equivocado completamente, sino porque lo estaba haciendo a mi manera, no a la manera que Dios quería. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas de una manera que no es la adecuada o que no es la que Dios quiere, entonces estamos fuera de la voluntad de Dios. No nada más cuando vamos y pecamos, no. También cuando hacemos las cosas que no le estamos pidiendo al Señor que nos muestre el camino cómo hacer las cosas. Y esperar hasta que Él responda. Porque, por ejemplo, si tú ahorita, por ejemplo, o alguna de ustedes tiene una forma o no tiene un trabajo ahorita por alguna razón, porque lo perdió, porque se acabó el trabajo donde estabas trabajando, etcétera, etcétera, y, y estás buscando trabajo y de repente como que el bombardeo que te da Satanás en tu cabeza empieza a decirte cosas de que apúrate y ya no tienes y no la vas a hacer y ya va a valer todo, etcétera, etcétera, y necesitas encontrar un trabajo porque si no no vas a tener con qué solventar los gastos que tienes, etcétera, etcétera. Y entonces empieza uno a afanarse y empieza uno a pensar, más bien, a pensar a hacer cosas sin pedirle permiso al Señor para hacerlas. Y entonces empieza uno a salirse de la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Dios
Si desde antes de la fundación del mundo ya tenía pensado hacerte y sabía cuándo ibas a nacer y cuándo iba a nacer yo y cuándo ibas a nacer tú y en qué tiempo íbamos a vivir, en el tiempo que estamos viviendo ahorita, Él ya lo sabía desde antes. ¿Por qué? Porque Él nos formó. Es más, Él dice, yo te formé en el vientre de tu madre. O sea, yo te conocí antes de que fueras formado. O sea, que Él ya sabía que me iba a hacer. Él ya sabía que te iba a hacer a ti. Entonces, y luego en otra parte de la Biblia dice, yo tengo preparados, perdón, todas las obras que vas a hacer durante tu vida, porque yo ya sé hacia dónde vas a ir y yo sé en qué me vas a servir. Entonces no tengo por qué estarme afanando en que si voy a tener un trabajo. Él tiene todos los trabajos que vas a tener durante toda tu vida. Él ya sabe cuáles van a ser. Y Él ya sabe a cuándo van a llegar y en qué momento van a llegar. Y tú tienes que estar tranquilo esperando a que Dios resuelva las cosas. Claro, si hay una oferta de trabajo y es una oferta en la cual te agrada, te da paz agarrar esa oferta de trabajo, entonces quiere decir que Dios te está dando ese trabajo para ti. Me vas a decir a lo mejor, es que yo no oigo la voz de Dios. Mira, si tú oyes la voz de Dios, si alguno me pregunta que si yo oigo la voz de Dios, sí la oigo, sí la he oído, pero porque tengo mis oídos espirituales abiertos para eso. El problema cuando tú tienes a lo mejor ese tipo de don de que oyes la voz de Dios, no nada más es eso, no nada más a Dios oyes, también oigo a Satanás que me dice cosas. Y oigo un montón de demonios que me hablan y que me quieren hacer cosas y me dicen, y me maldicen y me hacen y etcétera. Hasta he sentido golpes de Satanás donde me los da, escupidas de Satanás. Pero también oigo la voz de Dios. Entonces, cuando Dios te abre los oídos espirituales para oír la voz de Dios, también tienes que tener aprender a oír esa voz, porque no siempre va a ser Dios el que habla. Tienes que saber cómo probar que es Dios el que te está hablando. Si Dios te está hablando de alguna manera, también debes de aprender a tener un discernimiento espiritual para saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios. O sea, tampoco no es fácil estar oyendo la voz de Dios. A veces dices, Chihuahua, ya mejor que no me hable. Pero Dios no va a dejar de parar de hablarte cuando ya te abre los oídos espirituales y los ojos espirituales. Va a seguir haciendo las cosas. O sea, Él no tiene que pedirte permiso para hablarte. Te puede decir que hagas las cosas y va a esperar a ver si las haces. Él no va a ponerse a obligarte a que hagas las cosas. Claro, Él tiene sus formas, su manera de hacer las cosas para que nosotros entendamos de que debemos hacer ciertas cosas y otras cosas que no las debemos de hacer. Pero no quiere decir que Dios vaya a estar sobre ti dándote golpes y golpes y golpes para que hagas las cosas. No. Dios te da una manera de hacer las cosas y si tú las haces de esa manera, te va a ir muy bien. Y si no las haces de esa manera, pues quién sabe cómo te va a ir. Pero Él ya sabe si vas a agarrar un lado o el otro. Porque Dios todo lo sabe. Entonces, cuando Dios nos dice que hagamos de cierta manera, empieza una paz verdadera en nosotros. La ansiedad se elimina. Y entonces empiezas a pensar diciendo, ¿de qué me estoy preocupando? Si Dios tiene todo en su mano y todo lo tiene Él y Él sabe cuándo me lo va a dar y cuándo no me lo va a dar. O sea, si Dios te quiere hacer una persona con suficiente cantidad de dinero para poder ayudar a otras personas, porque no nomás te lo va a dar nomás porque sí, nomás por chulo no te lo va a dar.
Te lo va a dar porque vas a hacer algo en el reino de Dios. Si no, haz de cuenta que Dios va a decir, pues ¿para qué se lo voy a dar si no va a hacer nada? Lo va a gastar en él o en ella. Si te lo das sin hacer nada a nadie, entonces Dios a lo mejor te lo está dando también, pero te va a pedir cuentas porque no lo usaste para el bien y no para el mal. Porque hay mucha gente, tú me puedes dar a lo mejor 1,000,000 de pesos, o yo lo puedo, o Dios me puede dar 1,000,000 de pesos o 1,000,000 de lo que tú quieras, y a lo mejor yo lo uso en mis deleites, y eso es usarlo no adecuadamente, o sea, usarlo, gastarlo en algo que no es necesario. Y si yo lo uso para el bien de Dios, o para el bien de la comunidad de Dios, o para el bien del pueblo de Dios, no quiere decir que los vas a mantener, pero vas a hacer ciertas cosas para que ellos puedan hacer las cosas, para que ellos puedan recibir algo bueno de ti, que va a ser parte también de Dios. Entonces, volviendo a lo que estábamos viendo, de los dos cimientos, tenemos que ver cuándo es la voluntad de Dios, estar bien seguros de la voluntad de Dios que quiere. Si a veces se va a tardar porque Dios a lo mejor de alguna manera no te quiere responder para ver qué también haces, para probar tu corazón. Esperar a ver si tú verdaderamente esperas. O si eres de los atrabancados que dicen, no, sabes que ya se tardó mucho Dios, no, hombre, déjame hacerlo como yo quiero. Y a lo mejor te va a ir mal, pero Dios te va a mostrar que si te hubieras esperado, mejor te hubiera ido mejor. Porque la voluntad de Dios, acuérdense que la voluntad de Dios es perfecta. Y las cosas que hace Dios siempre van a ser buenas para nosotros. Las cosas malas también pueden ser buenas para nosotros porque aprendemos a entender que no siempre las cosas como nosotros las hacemos son bien hechas. Necesitamos una guianza. Acuérdense que somos ovejas del Señor. Y las ovejas del Señor, y no nomás las del Señor, cualquier tipo de oveja, si tú conoces algo de animales, y a mí me lo contó una persona que sí conocía de animales, las ovejas solo ven 50 centímetros, no ven más. Al retirado ya no ven nada. Son ciegas, o sea, son miopes, o no sé cómo se les diga. Pero más de 50 centímetros no ven nada. Entonces por eso nos comparan a nosotros como ovejas. Pero el oído de las ovejas, cuando el pastor habla, ellas saben cuando el pastor está hablando. ¿Por qué ellas saben cuando el pastor está hablando? Porque tienen muy buen oído. Saben perfectamente cuando es el pastor y cuando no es el pastor. Y cuando es el pastor, entienden, oyen, escuchan y van, porque las está llamando. Y nosotros debemos de ser como esas ovejas, porque ciegos somos, pero el oído a lo mejor nos falta para poder escuchar y entender y hacer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a hacer una oración para que en este año que está empezando podamos hacer la voluntad de Dios de acuerdo a lo que Dios nos está mandando, no a como yo creo, porque como yo creo hay 1,000 formas de hacerlo, y como Dios quiere hay una sola, pero es la mejor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, para todos los que están oyendo, viendo este mensaje, para mí mismo también, que podamos ser mejores ovejas, o sea, que tengamos el oído más agudo para escuchar tu voz, para escuchar tu voluntad. Que oigamos a veces, porque a veces así es, Señor, que otra persona nos habla o nos dice algo en la cual tú estás mandando un mensaje hacia nosotros. A veces no es así, pero a veces sí es así. Nosotros vamos a sentir la paz tuya, Señor, en nosotros cuando ese mensaje es para nosotros y que necesitamos ese mensaje o esa respuesta para seguir adelante de la forma como tú quieres que sigamos. Ayúdanos, Padre, a afinar nuestro oído
para tu voz, afinar nuestro oído para tu voz, que tú eres el pastor de pastores, el Señor de señores y Rey de reyes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.